27, versículo 18. Dice la palabra de Dios, se las voy leyendo. Dice: el que cuida la higuera comerá su fruto, y el que atiende a su Señor será honrado. Padre, gracias, Señor, que hoy estamos aquí en tu casa, Señor. Gracias porque es un privilegio, Señor, servirte. Gracias, Padre, porque tú honras a los que te honran, Señor. Y sabemos que un día seremos honrados con el mayor privilegio, Señor, de poder estar contigo donde tú estás. Gracias, Padre. Y la obra que has empezado en cada uno de los que estamos hoy aquí, perfecciónala, Padre. Gracias, Señor. Bien, amados hermanos, dígale a su vecino: Dios nos está llamando, Dios nos está exhortando y Dios nos anima a que le sirvamos. Pero ¿qué es el servir? Porque muchos anhelamos un ministerio, muchos queremos servir, pero ¿qué es eso? ¿Qué es servir? Nada más es servir por servir, nada más es hacer las cosas por hacerlas. Es mucho más profundo esto, amados hermanos, porque llegará un momento en que seremos tomados de este mundo. Yo le dije que estuviera atento a las noticias y seguro esto no se difundió mucho en los medios normales y locales aquí en México, pero yo le dije que el Pentágono iba a abrir unos documentos clasificados donde iban a hablar un poquito acerca de los ovnis y de muchas cosas de este tipo, aunque no lo dicen con todas sus letras, pero tampoco lo desmienten. Pero hoy, más que en otros tiempos, se está hablando mucho de este tema por todos lados. Y para los hijos de Dios, usted tiene que saber qué es eso. Y voy a preparar algunos temas de eso, porque no son otra cosa más que los nefilim, que son seres caídos, ángeles caídos. Porque una de las teorías que se dice, porque ¿cuántos saben que un día ya no vamos a estar aquí? Jesús hizo una promesa, bueno, hizo muchas promesas, pero Él habló que iba a morir en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Él habló de que iba a resucitar, pero también habló de que Él iba a regresar un día y que iba a venir por su iglesia. ¿Con qué pretexto usted cree que van a justificar que millones de personas ya no estén en la tierra? Porque dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos la iglesia será tomada. La iglesia, su amada, aquella que se esforzó, aquella que fue capaz de darlo todo por Dios. Y dentro de esto que hoy quiero hablarle, debemos esforzarnos, amados. En esta última etapa, usted y yo estamos siendo testigos de historia pura. Escuche, esta pandemia que lo vino a cambiar todo. Yo por ahí les encargué a unos jóvenes que me dieran alguna información de la Agenda 2030, pero se lo dejo para que usted también lo investigue. Y no quiero meterme mucho en eso porque no puedo predicar o no puedo tocar esos temas tan abiertamente y menos en vivo. Pero hay muchas cosas que ya están planificadas desde hace mucho tiempo. Y cuando usted entienda lo que está pasando en la Agenda 2030, sabrá de lo que le estoy hablando. Así que se lo dejo ahí para que usted lo estudie. Pero hoy a la iglesia nos toca esforzarnos. Tenemos que arrebatar lo que Dios nos ha prometido. Muchos están enfrascando hoy en hacer tesoros aquí en la tierra. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y Dios anhela que hagamos tesoros en los cielos. Que ahí usted y yo estemos acumulando riquezas. Pero ¿de qué forma lo vamos a hacer
si no es más que sirviéndole a Él con todo nuestro corazón? Y cada uno puede servir, tal vez aún los hermanitos ya de la tercera edad, que tal vez físicamente su cuerpo ya no les da mucho. Pero créame que las oraciones que ustedes hacen por un servidor, por la iglesia, son fundamentales. Son muy importantes. Y esa es una de las tantas formas de cómo servirle a Dios. Pero la pregunta sería, y es una pregunta obligada, yo le dejé también que estudiara Deuteronomio 28. No sé cuántas veces le he pedido que lo estudie. Y si es necesario, vuélvalo a estudiar. Dice claramente en el versículo 15 de Deuteronomio 28, a ver si me lo pueden poner. Por cuanto no le serviste al Señor tu Dios, escuche, con gozo y con alegría de corazón. Que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y estatutos. ¿Está bien el 15, hijo? Que te ordene hoy, vendrán sobre de ti estas maldiciones y te alcanzarán. Ponme la palabra de Dios para todos, ese mismo versículo. Pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni sigues fielmente todos sus mandamientos, sus leyes que hoy te mando, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Y viene una gran lista, amado. Dios anhela que tú y yo le sirvamos, que guardemos su palabra. Y que empecemos a acumular tesoros en los cielos. No le estoy diciendo que sea usted conformista y se quede como está en su situación aquí. No, esforcémonos para tener una mejor calidad de vida también aquí en la tierra. Porque aquí es donde usted y yo necesitamos dinero, ¿sí o no? No necesitamos cash aquí, ¿sí o no? Porque para todo lo necesitamos aquí. Cuando usted y yo estemos en el cielo no lo vamos a necesitar allá. Aquí lo necesitamos. Pero también la Biblia dice: el que quiere comer, ¿qué tiene que hacer? Que trabaje. Pero que a veces ven a la iglesia como un centro de beneficencia. Y la iglesia no es eso. Es más, tenemos que aprender a quitarnos un mal concepto que tenemos. A la iglesia, dígale a su hermano, a la iglesia no se viene a pedir. ¿Quién le enseñó que a la iglesia se viene a pedir? A la iglesia se viene a dar todo, a darle nuestra mejor adoración, a darle nuestra mejor alabanza, a darle nuestra mejor, todo a Dios, darle a Dios todo. Claro que hay un tiempo donde Dios te permite, y mire, es más, cuando tú aprendes a darle a Dios en todas las áreas, no necesitas pedirle nada, porque antes de que tú le pidas, Él ya suplió tu necesidad. No sé si, creo que no, a ver, creo que nada más no me escuché uno que otro amén. Lo vuelvo a repetir. Cuando usted y yo aprendemos a darle a Dios todo, antes de que tú le pidas algo, Él ya te suplió tu necesidad. Él ya la suplió. Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Pero pónmelo en la versión traducción lenguaje actual, hijo, por favor. Dice: la riqueza verdadera, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. ¿En dónde? Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo, allí nada se echa a perder,
ni la polilla lo destruye, tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza, ¿en qué consiste? Esa es la verdadera riqueza. Cuando aprendemos a obedecer a Dios con todo nuestro corazón. Cuando aprendemos a hacer lo que a Él agrada. Cuando nos esforzamos en hacer lo que a papá le gusta. Esa es la verdadera riqueza. Yo le quisiera preguntar, ¿cómo iremos de fondos ahí en el cielo? ¿Estaremos en números rojos en el cielo? ¿Cómo estará su cuenta de ahorros en el cielo? Anímese. ¿Cómo estará nuestra cuenta de ahorros allá? ¿Será que ya acumulé lo suficiente? ¿O la tengo en ceros? O tal vez, como en algunas ocasiones, ¿va? Cuando uno tiene algunos compromisos con los bancos y hasta le aparece menos tanto. A ver, mire, apenas vamos empezando, apenas vamos así como que cuando echamos a andar el motor del coche, que lo dejamos un ratito como para que empiece a calentar. Todavía entramos a primera. ¿Cómo estará su cuenta de ahorro en el cielo? Porque hoy todo hombre tiene que decidir cuál es el valor supremo de su vida. A ver, pregúntale al que tiene a un lado, ¿cuál es el valor supremo de tu vida? ¿Cuál es el verdadero valor supremo en tu vida? No cuál debería de ser, ¿cuál es? Porque hoy día, en un mundo tan materialista, que te está bombardeando constantemente con diferente tipo de propagandas, y sobre todo en el área de la tecnología, muchos quieren tener el mejor teléfono que hay ahorita en el mercado, aunque tal vez no tengan ni para comer, pero quieren el mejor celular. Quieren la mejor consola de videojuegos, aunque en la casa no haya ni para frijoles. Como alguna vez le decía, algunas personas que prefieren mejor comprarle llantas al coche antes de comprarle zapatos a sus hijos y a su esposa. Sabe, uno puede caer fácilmente en esta trampa, acumulando tesoros aquí en la tierra. Tenemos que fijar nuestra visión y nuestra prioridad en el reino de Dios. Vamos, dígale que tiene a un lado, debemos de fijar claramente como prioridad el reino de Dios. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo va a venir por añadidura, todo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Primero buscar el reino y su justicia. Hoy muchos, y más en medio de esta pandemia, solo están buscando las añadiduras. Tenemos que aprender a buscar al reino de Dios y al que es dueño de las añadiduras. Y Jesús advierte de tal práctica, y que no es aconsejable, y es necia por 3 razones. Los tesoros aquí en la tierra están expuestos a perderse. Vuelvo a decirlo, no significa que no te esfuerces en trabajar, no te esfuerces en estudiar, no te esfuerces en hacerte de una propiedad. No estoy diciendo eso. El problema es cuando tú pones como prioridad eso. Porque aquí necesitamos un lugar donde vivir, necesitamos un techo, necesitamos alimento, necesitamos vestido, necesitamos calzado, necesitamos prepararnos. Pero el problema es cuando pones en prioridad lo demás, porque es entonces ahí
donde está tu corazón, donde tú estás haciendo hoy tu tesoro, ahí está tu corazón. Y repita conmigo: Dios no comparte su gloria con nadie. Él quiere ser siempre el primer lugar en tu vida, porque para Él tú eres importante. Tú eres una persona que vale muchísimo, vale la sangre de Jesús. O sea, ¿qué tan importante eres? Que Jesús dio su vida por ti. Los tesoros en la tierra comprometen, repita conmigo, nuestra lealtad. Nuestros tesoros aquí en la tierra comprometen nuestra lealtad, o sea, nuestro corazón. ¿Se acuerda lo que le decía hace 8 días cuando hablábamos y poníamos el ejemplo del joven rico? Que él se puso triste cuando Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces ya podrás seguirme y entonces tendrás la vida eterna. Porque esa fue su pregunta a Jesús: ¿cómo hago para tener vida eterna? Ok, porque él mismo dice: yo honro a mis padres, diezmo, ofrendo, y saca su currículum o su lista. Pero Jesús le dice: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Porque cuando usted y yo o la gente empieza a acumular riquezas, aún en ministerios muy grandes, y muchos de ellos reconocidos a nivel internacional, han perdido la visión. Y hoy ven el evangelio como un gran negocio. Y lo digo con todas sus letras. Cuando lo más importante es ver por la grey del Señor. Es ver por cada oveja. A mí, ¿de qué me sirve tener una iglesia de 1000 miembros si con trabajos podría aprenderme los nombres a lo mejor de los líderes y de uno que otro, a lo mejor de 50, 60, y los demás qué? Porque hemos perdido la visión. Porque aún del ministerio o de los ministerios se hacen ídolos. Aún de los ministerios, mucha gente pone su corazón en los ministerios. Y pudimos ver en esta pandemia cómo muchas iglesias lamentablemente tuvieron que cerrar sus puertas por diferentes causas. Los tesoros en la tierra producen ansiedades. Pero el Señor Jesús nos dice que mejor aseguremos lo que verdaderamente es valioso, que acumulemos tesoros en la tierra, tesoros en el cielo. Y como vimos, ¿cuáles son esos tesoros? La obediencia a Dios. Pero no nada más obedecer por obedecer. Porque le daba el ejemplo del rey Amasías, que el rey Amasías obedecía a Dios, pero no lo hacía de corazón. O sea, no sirve. ¿Se escuchó? Una obediencia así no sirve. Ahí dice que la verdadera riqueza consiste en obedecer de todo corazón al Señor. Yo le quisiera preguntar: ¿usted cómo está obedeciendo a Dios? ¿A regañadientes? Están serios, hermanos. ¿Por qué? Ánimo. No le agrada el día. Mire, después de días lluviosos no le agrada ver cielos abiertos, el sol. Entonces, porque si no hacemos eso de depositar nuestros tesoros en el cielo, van a producir resultados contrarios. Nuestros tesoros
estarían expuestos a perderse. Solo vean esta pandemia. ¿Cuántas empresas quebraron? ¿Cuántos negocios lamentablemente tuvieron que cerrar sus puertas? ¿Sabe por qué? Porque su tesoro y su corazón estaba ahí. Bueno, hombres de los más ricos del mundo tuvieron pérdidas en un día, perdieron miles de millones de dólares. En cualquier momento podemos perder si usted se sigue aferrando a tener riquezas aquí en la tierra. Mejor mantengamos puesta nuestra atención y nuestra lealtad a Dios. Seamos leales a Él. Esfuércese. Yo sé que no es fácil, y más porque el mundo va completamente en sentido opuesto a lo que Dios enseña. Estaba viendo que en España a un biólogo que daba clases en una universidad allá, por hablar explícitamente a sus alumnos en línea, al decirles que solo había mujer y hombre por los cromosomas XX y XY, porque sí sabe, ¿verdad?, que el hombre, la mujer es XY y el hombre es XX en los cromosomas. Esos cromosomas no cambian. O sea, eso viene en nuestra genética, en la biología. ¿Sabe qué hicieron? En la universidad lo corrieron, porque evidentemente no estaba apoyando la ideología de género. Pues perdónenme, a mí que me expliquen en qué momento nacen así. Nacen con cromosomas XX o XY, punto, no hay más. Y lo digo con mucho respeto. No lo digo con la intención de lastimar o ofender a alguien, jamás. Somos muy respetuosos, pero a las cosas tenemos que llamarlas como son. Pero a ese maestro lo corrieron de la universidad y ahorita va a seguir incluso un proceso legal allá en España por discriminación. Ahora resulta que por hablar la verdad. Pero mire, eso no nos tiene que sorprender. Jeremías, ¿por qué sufrió lo que sufrió? Isaías y grandes profetas de Dios, solo por predicar la verdad de Dios. Mire, yo no sé si sea cristiano ese maestro, pero lo que sí es que dijo una verdad absoluta en cuanto a la ciencia, si lo queremos ver desde ese trasfondo. Jesús te sugiere que busques primeramente el reino de Dios. Y aquí Jesús no se está refiriendo solo a la gente rica, a la gente que tiene posición, porque no olvide que cuando Él está dando este mensaje estaban ahí sus discípulos. Y la gente, la mayoría de las personas de ahí, pues era la clase obrera, la clase baja, que seguía a Jesús. Y es aquí donde también quisiera aclarar algo, porque durante mucho tiempo se ha malinterpretado que es un pecado ser rico. No, el pecado no es ser rico. El pecado es cuando la gente rica pone su confianza en las riquezas. O sea, Dios no está peleado con que un hombre o una mujer sea bendecido, sea próspero y tenga. El problema es cuando la persona pone su corazón ahí, en las riquezas, en las posesiones. El término tesoro que utiliza Jesús aquí es de la palabra griega tesauros. Tesauros, así, tesauros, que significa un depósito de mucho valor. O sea que ese tesoro es donde la gente deposita lo que para ella es más valioso. Pregúntese hoy usted, ¿qué es lo más valioso para usted? Porque yo tengo que hacerle reflexionar hoy. Usted tiene que reflexionar hoy, porque muchas veces podemos decir que nuestro mayor valor
es Cristo, pero ¿será? ¿Será acaso? Cristo, repita conmigo, es nuestro amo, es nuestro Señor. Cuando usted y yo estábamos en el mundo, éramos esclavos del mundo. Y cada uno de los que estamos hoy aquí, éramos esclavos de diferentes situaciones. Unos tal vez en la depresión, otros en la tristeza, otros en el alcoholismo, otros en la drogadicción, y etc, etc. Podemos poner muchísimos ejemplos. Pero al final éramos esclavos del mundo, de un sistema, de las riquezas, de cualquier tipo de adicción. Éramos esclavos del mundo. Pero hoy nosotros, Jesús nos rescató, Jesús nos redimió, y ahora Él es nuestro Señor. Porque cuando usted lo recibe en su corazón y le dice: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, yo te recibo, significa que estás dispuesto a hacer lo que Él te pida. Y yo le quiero preguntar, Dios fue muy claro hace un rato. ¿Cuántos hasta el día de hoy se siguen resistiendo? Dios te ha llamado, te hizo una nación santa, te hizo un real sacerdocio. Ya hay un llamado, hay un propósito. Y si usted sigue leyendo, dice: para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. No vas a anunciar tus virtudes, sino las virtudes de aquel que nos llamó. O sea, hay un llamado, hay un propósito. Dígale al que tiene a un lado: ya no te resistas, porque si te sigues resistiendo te va a doler. Te va a doler. Así que mejor permite que Dios siga obrando en ti. Por lo tanto, nosotros le servimos a otros para que podamos servirle a Él. ¿Tú le sirves a los hermanos aquí en la iglesia o te sirves de ellos? Creo que no me escuchó. ¿Le estás sirviendo a tus hermanos conforme a los dones, a los talentos que Dios te dio? Dígale a su hermano: no dividamos nuestros servicios. Uno es nuestro maestro, el Cristo, y a Él debemos de servirle. Mire, había una discusión entre los discípulos cuando iban caminando con Jesús en quién iba a ser el mayor. Y allí estaban peleándose, ¿verdad? Pedro decía: no, es que yo, dijo de mí. Y Andrés pudo haber dicho: sí, pero si yo no hubiera hablándote de Jesús, tú no estuvieras aquí. Y Juan: no, es que yo estoy pegadito ahí al corazón de Jesús, por lo tanto, como que yo. Y ahí había una discusión. Y Jesús simplemente les dijo: el que quiera ser mayor, que le sirva a los demás. Muchos quieren un lugar de privilegio, pero no están dispuestos a servirle a los demás. Pero eso sí, quieren que cuando llegue les pongan alfombra roja, les aplaudan. Amado, el que quiera ser mayor tiene que servirle a los demás. Jesús mismo dio la enseñanza con su propia vida. Yo no vine para que me sirvieran, sino yo vine a servir. Y vine a dar mi vida por ustedes. Marcos capítulo 9, verso 35.
El que anhele ser mayor tiene que servirle a los demás. Sentándose llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Yo le quiero preguntar, ¿cuántos quieren estar donde está Jesús? Sí, seguro. Mire, no es malo que como hijos de Dios tengamos aspiraciones a crecer, a desarrollarnos en la iglesia e ir creciendo y tomando un lugar de privilegio. Eso no está bien. Yo creo que ese es el anhelo del corazón de Dios, que cada uno crezca y se desarrolle en la gracia. Y que podamos nosotros ejercitar el día de mañana un ministerio en el área donde Dios te quiera levantar. Ese no es un problema. Eso no es malo. Pero sí es pecado cuando tenemos aspiraciones inapropiadas o hacerlo de una mala manera. Cuando alguien empieza a expresarse mal de un líder o de los líderes, o que quieren empezar a quedar bien solo con el pastor o con el ministro, con tal de ocupar solo un lugar. Ese es el problema. El orgullo o la inseguridad pueden llevarnos a valorar más la posición o el prestigio que el servicio. Lo vuelvo a repetir. El orgullo o la inseguridad pueden llevarnos a valorar más la posición que el servirle a Dios. Porque hay quienes nada más cuidan su ministerio y Dios los empieza a levantar. Y no, hermano, o sea, ¿en serio se sienten que ya ni el piso los merece? Entonces están amando más el ministerio que al mismo dueño de los ministerios. Pero es por orgullo, por inseguridad. Porque ¿qué pasaría si yo le dijera al hermano, por ejemplo, a la hermana Cata: usted ya no va a estar aquí, hermana, ahora se va para acá? Muchos por inseguridad dicen: no, yo no. O Adriana que dijera: a ver, Adrianita, usted ya no va a estar con las hermanas de danza y ahora la necesito en tal lugar. No, pero es que yo nomás sé danzar. Bueno, eso crees tú. Por eso es tan importante que no te enamores de un ministerio. Disfrútalo, sí, trabaja, sirve, pero no olvides que para quién es ese servicio. Es para Dios y para los hermanos. Porque ¿cuántos quieren ser el mayor o el primero? Empieza a servir a los demás. Sin duda, Jesús es nuestro mejor Señor. Por eso es que Dios, cuando le pide a su pueblo, cuando fue liberado de Egipto, Él pidió que fueran al desierto a adorarlo, o sea, a servirle, que levantaran. Por eso Dios le dio instrucciones a Moisés para levantar un tabernáculo, quitarlo, ponerlo las veces que fueran necesarias. Pero Dios quería que su pueblo le sirviera, le adorara en el desierto. Ahora, ¿por qué en medio de este desierto que estamos viviendo ya no quieres hacerlo? ¿En qué momento se perdieron el amor, la pasión para servirle a Dios? Yo sé que no es fácil, pero es el tiempo. Le mandaba un mensaje a los hermanos en la semana, que es el tiempo que tenemos que caminar la segunda milla. Es el tiempo de caminar esa segunda milla y sin quejarse, amado hermano. Que no es fácil, claro que no es fácil. Pero yo le daba el ejemplo. ¿Qué pasa si el pastor va en una lancha? Imagínense, todos ustedes vamos en una lancha y solo el pastor va remando. En cualquier momento me voy a cansar.
Pero ¿qué pasa si todos empezamos a remar juntos? ¿O qué pasa si nos vamos alternando para no desgastarnos todos? Pero al final hay unidad, hay acuerdos y nos empezamos a poner en la brecha juntos. ¿Verdad que la carga es más ligera? ¿O qué pasa cuando en el hogar solo le dejamos la carga, en el caso a la mamá o a la mujer en el hogar? Porque hoy día, perdóneme, el varón también tiene que meter las manos en el hogar. Dígale al varón que tiene a un lado, no se te van a caer los pantalones. Si lavas un plato, si planchas, si lavas ropa, si trapeas. No, es que ese es trabajo de la mujer. Entonces usted se casó para tener una sirvienta, no una esposa. No. Quítese eso de su mente. Usted no se casó para tener una sirvienta, usted se casó para tener una esposa. Honrarla, amarla, bendecirla, así como Cristo amó la iglesia. Y si no le gusta, perdóneme ahí. Peléese con esos versículos en la Biblia. Dios le pidió a su pueblo, cuando lo libertó, que lo adorara y que le sirviera en el desierto. Pero usted conoce la historia. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Moisés, ¿a qué nos trajiste aquí a morir? Mira, estábamos mejor allá. Allá comíamos carnita, allá había pan, allá había todo y no nos faltaba nada. Sí, pero eras esclavo. Podías tener tal vez los mejores privilegios, pero eras esclavo. Y Jesús nos hizo libres para servirle y para darle nuestro mejor servicio. Vamos, anímese, dígale que tiene una llave. Están hablando. Vamos a servirle. Magos, vamos a servirle. Él tiene el control de todo, hija. Solo Él quiere que tú camines. Él quiere que tú te esfuerces. Y más ahorita en este tiempo. Les decía, somos testigos de historia pura. O sea, porque esta pandemia va a quedar registrada en la historia como la más grande en toda la historia de la humanidad. Porque ninguna enfermedad, ninguna pandemia que se había dado en otros siglos atrás había afectado al mundo como lo afectó esto. Y hoy quieren seguir metiendo miedo. Tenga cuidado. Que la delta, que la alfa, que la omega, ya se aventaron todo el alfabeto griego ahí. Cuidado. No le estoy diciendo que no seamos imprudentes, no, hay que cuidarnos. Hay que hacer la parte que nos toca a nosotros. Amén, cuidarnos, gel, lo que necesitamos hacer cuando salgamos. Pero sobre todo no permita que el miedo gane. No lo permita, por favor. Porque no tenemos otro Dios como Él. No hay otro, no existe. No existe otro. No hay otro. Ninguno se le puede comparar, nadie. El Dios que hizo todo el universo, todo lo que en Él hay, es nuestro Padre. Y Él te ama. Y Él te está diciendo que le sirvas. Yo le pregunto, a ver, solo reflexione un momento. Sea crítico hoy con usted mismo y reflexione. ¿Usted cree que Dios necesita que usted y yo le sirvamos? Mira, amado, tiene millares de ángeles que lo adoran, que le sirven. ¿Y qué cree? Que todo el tiempo hacen su voluntad. ¿Y qué cree? Y no se quejan. Como otros. Él no necesita que le sirvamos.
Nosotros necesitamos servirle. Nosotros somos los que necesitamos servirle. Es solo una pequeña forma de demostrarle cuánto le amo y cuánto estoy agradecido por lo que ha hecho conmigo y por lo que está haciendo con mi familia. Que aún en medio de todo Él no me ha dejado. Por favor, ya no se queje. Sirvámosle juntos a Dios. Solo me imagino si todos los que estamos hoy aquí remáramos juntos, en una misma visión, en un mismo sentir. Wow, hermano, la iglesia del Señor sería la más poderosa en todo el mundo si la iglesia caminara unida en un mismo sentir. Amados, perdónenme por el ejemplo que voy a poner, pero no es posible que mejor los testigos de Jehová estén unidos haciendo cosas grandes para su misma organización. Y la iglesia de Cristo, que tiene las promesas, que tiene al Dios, al camino, a la verdad, a la vida, quiere seguir dividida en contiendas, en enemistades, en, ay, mira, el pastor no usa traje. Mire, deja que las hermanas suban con pantalón al altar. Ah, mire, y es que, ¿por qué una mujer está enseñando la palabra? No seamos religiosos. Para Dios lo más importante es tu corazón, no el cómo vengas vestido, no por lo que tengas, sino por lo que eres para Él. ¿De qué sirve que usted venga con la faldota hasta abajo y con su velo? Y que nada más estemos fingiendo o tengamos una falsa santidad. Pura apariencia. Y no digo nombres por respeto, pero ¿cuántos no salen hasta en las televisiones y tienen programa? Perdónenme, falsa santidad. Cuando Dios lo que quiere es una iglesia que solo aprenda a amar a Dios. El anhelo del corazón de Jesús es que nosotros aprendamos a amar a Dios y que nos demos cuenta cuánto nos ama papá. Y que podamos nosotros valorar ese amor. Éxodo 15:11. Porque no hay otro Dios como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Y es el que te ama y el que te ha llamado. Dice, ¿quién como tú entre los dioses? Oh Señor, ¿quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? ¿Quién como tú, Señor, que me has rescatado de lo más vil y menospreciado de esta vida para avergonzar a los sabios de este tiempo? Que solo me permites a mí hacer una oración y gente puede sanar. Una oración con fe. Y lo que tú permites que llore, tú en tu misericordia la contestas. Porque tú haces maravillas. No hay nadie como nuestro Dios. Es tanto su amor, tanta su misericordia. Dígale al que tiene a un lado que soporta nuestras faltas, que te anima cuando sientes que ya no puedes, cuando tus fuerzas han acabado, te cuida cuando caes en enfermedad, y te instruye con paciencia.
y te promete una gran recompensa. Quiero que lo entienda y lo subraye en su Biblia, por favor. Juan capítulo 12, verso 26. Quiero que lo reflexione, por favor. Porque muchos queremos estar donde Jesús está. Doce 26, hijo. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Pero ponga atención. Solo los que le sirven a Dios. Porque el que le sirve, lo sigue. O sea, le obedece. O sea, se esfuerza en hacer la voluntad del Señor. Ahí está una gran promesa para usted y para mí. Es una gran invitación para que le sirvamos a Dios. Es una gran invitación para que la iglesia se levante y juntos empecemos a caminar hacia la meta. Pero juntos. Cada uno conforme a los dones que hemos tenido o que Dios nos ha dado. Y mire cómo lo dice la traducción lenguaje actual, este mismo versículo. Si alguno me sirve, que me siga. Dice, si alguno de ustedes quiere servirme, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? O sea que el servir o el seguir a Jesús significa obedecerlo en todo. Y dígale al que tiene a un lado, sin quejarse. Vamos, dígale. ¿Para qué le das caso al pastor? ¿Para qué te dice? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Ya no se queje. Porque hay una gran promesa. Si tú y yo lo obedecemos y le servimos, dice el Señor, donde yo esté, allí también estarán los que me sirven. Y mi Padre los premiará. Él te quiere premiar, Él te quiere honrar. Pero para eso tienes que servirle y obedecerle. Y tal vez lo primero, a lo mejor podemos servirle, pero hay como que le obedecemos como que a medias. Yo le puse el ejemplo de Noé, cuando Dios le dio la instrucción que construyera el arca. Y le dio el diseño, medidas, todo, materiales, porque Dios le dio todas las instrucciones, le dio un manual completito. Nada de que ponle madera de 3/4, no, mejor de 1/8. No, Dios le dio instrucciones claras y precisas. Y la Biblia enseña que cuando vino el diluvio, en el arca solo entró Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. O sea, 8 personas. Y todo lo demás pereció. ¿Por qué? Porque Noé aprendió a obedecer a Dios, a servirle todo el tiempo que él estuvo construyendo el arca. Él construía el arca y a la parte predicaba la palabra. Y no se quejó, aunque le digan, estás loco, Noé, pues si ni llueve. Luego estás en un barcote ahí en el patio de tu casa. No, pero ¿qué tal cuando vino el diluvio? Ya no estaba loco, ¿verdad? Así como cuando usted y yo hablamos que Jesús viene pronto. Estás loco. Fábulas, cuentos, religioso. Aleluya. ¿Ah? Y cuando Jesús venga,
tú y yo queremos estar donde Él está, tenemos que empezar a servirle y seguirlo de todo corazón. No como Pedro, cuando lo negó, que lo iba siguiendo de lejos. No, Él quiere que lo sigas de cerca. ¿Sí está conmigo? Jesús reveló el principio que orientaba su vida en este versículo: el negarse a sí mismo a favor de otros, el negarse a sí mismo a dejar todo por dar su vida por ti y por mí. Pero a la par también está dando una invitación que se está abriendo a todo el mundo para seguirlo y servirle. No solo aquí es para la iglesia, es para gente que no conozca de Cristo y que llegue hoy y que diga: yo quiero seguir a Jesús, yo quiero servirle. ¿Cómo le hago? Porque el verbo sígame es un imperativo en tiempo presente que describe, repita conmigo, una acción. Vamos, repita conmigo, una acción continua. No, hoy sí, mañana no. No, hoy sí. Como hoy salió el sol, hoy sí quiero servir. Pero como mañana ya amaneció nublado, ya no. No. El seguir a Jesús, el servirle, está hablando de ese verbo imperativo de una manera continua. O sea, no dejar de servirlo, no dejar de obedecerlo, no dejar de amarlo. Amén. Porque el seguirle requiere una actitud de obediencia constante, no esporádica. Por eso la expresión somos seguidores de Jesús no es solo un sinónimo, no solo es un dicho. Tiene que ser de una manera constante en tu vida seguir a Jesús. O sea, obedecerlo constantemente. Que vamos a fallar, sí, amado, indudablemente, porque somos seres humanos, pero no de una manera deliberada. O sea, no de una manera sabiendo, a sabiendas que eso es incorrecto. Por eso vemos en este versículo que la promesa es doble. Porque los que le sirvamos a Jesús, vamos, anímese y levante su mano derecha. Los que le servimos a Jesús, tendremos la dicha de tenerlo cerca ahí en el cielo, pero también la honra de papá. O sea, son dos premios: el estar ahí pegadito a Jesús, pegadito a Él, caminando junto con Él, y aparte recibir el premio, la honra de papá. Denle palmas al Señor. Tenemos que velar por nuestro Señor, permaneciendo con Él constantemente. Ya no nos apartemos más de su lado. Ya no te apartes. Sabe que cuando alguien toma la decisión de ya no congregarse, que toma la decisión por la situación que sea, toma la decisión no solo dejarse congregar, sin duda lo más triste es que ya no quiera tener esa relación con Dios. Mire, yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, y le voy a decir por qué. Porque quien te convenció para estar aquí no fue tu mamá ni tu papá, fue Dios, fue el Espíritu Santo. Y si todavía el Espíritu Santo te está redarguyendo, alégrate, porque todavía te está tomando en cuenta. Pero tengamos cuidado, no vaya a ser lo que Pablo mencionó en Romanos, que algunos ya tienen cauterizada su conciencia. ¿Qué significa eso?
O sea, es alguien que conoció de Dios, conoció el poder de Dios, conoció todo lo que Dios hacía. Pero se fue al mundo y siguió haciendo las cosas del mundo. Y que hoy ya no siente ningún tipo, ya ni siquiera ni remordimiento en saber que está haciendo algo mal. Ahí sí que hay que tener cuidado, porque entonces significa que se cumple lo que dice en Romanos, que ya fueron entregados a una mente reprobada, porque decidieron seguir los deseos del mundo y lo que hay en él. Así que dígale al que tiene un lado, consagrémonos, conságrate hoy. Hoy que celebramos Santa Cena, conságrate. Aproveche que celebramos Santa Cena. Al decir consagrarte es que te apartes de todo lo que a Dios no le gusta. Y esa libertad la tienes hoy para tú elegir. Porque solo hay dos cosas que te pueden impedir que tú no recibas la Santa Cena. Solo dos, bíblicamente. Hay otros que ponen más cargas que, bueno, yo lo respeto mucho, pero no estoy de acuerdo. La Biblia no te pone como requisito que tienes que estar bautizado para celebrar la Santa Cena. Solo te dice que no comas de la Santa Cena de una manera indigna. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tú tienes que saber lo que Jesús hizo por ti. Que tengas una clara conciencia de lo que Cristo ya hizo por ti. O sea, que Él murió, resucitó por nosotros. Y eso habla de reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y el segundo obstáculo que te puede impedir no recibir la Santa Cena es que sigas viviendo en pecado. Ejemplo, si alguien está viviendo en adulterio, en fornicación y quiere recibir la Santa Cena, tiene que ordenar su vida. Tiene que ordenar su vida. Eso habla de un arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es lo que te lleva a recibir la Santa Cena. Porque si tú no te arrepientes, significa que entonces no quieres seguir viviendo de la misma forma. O sea, así como el faraón, una noche más con las ranas. Quería pasar una noche más con todos sus anfibios ahí. Y Apocalipsis revela que cuando sale la bestia y estos seres de maldad, dice que de sus bocas salieron espíritus inmundos en figura de ranas. O sea, entonces Dios quiere que la gente se arrepienta, que llegue a un arrepentimiento genuino. Entonces son las únicas dos causas que te impiden no recibir Santa Cena. Tal vez la primera es un poco más sencillo, recibir a Jesús y decirle que sea mi Señor, que entre en mi corazón y gloria a Dios. Pero la otra tienes que estar dispuesto a ya no volver a pecar. Por lo menos de esa manera deliberada. ¿Sí está conmigo? Consagrémonos, apartémonos para Él. Expresemos con palabras lo que Él es para nosotros. Dígale que tiene un lado, debemos de mirar los intereses de Dios. ¿Sabe cuál es el mayor interés de Dios? ¿Quiere saberlo hoy? ¿Sí quiere saberlo? Que ningún hombre se pierda. Que nadie se vaya de este mundo sin conocer ni saber quién era Jesús. Y para ese trabajo Dios te necesita a ti y a mí. Mire, los ángeles quisieran ir a predicar, pero ese trabajo nos lo dejó el Señor a nosotros, a la iglesia. Por eso le invito para que estemos orando por este evento de Esperanza CDMX. Es un evento 100% evangelístico, donde las iglesias nos tenemos que involucrar en el servicio.
y compartir las buenas nuevas. Vamos a la Sierra de San Luis Potosí. ¿A qué vamos? A evangelizar. Porque el servicio es para toda la comunidad allá. Si son 300, 400 personas, no sé si vayan a ir todas, pero las que vayan, se les va a dar atención médica y hay que evangelizarlos. A eso vamos. ¿Cuántos dicen amén? Así que interesémonos en su palabra. ¿Se acuerda del pequeño Samuel cuando su mamá Ana lo llevó a Elí y se lo dejó ahí para que sirviera en el templo? ¿Para qué lo dejó? Para que le sirviera a Dios y le sirviera en el templo. Y Primera de Samuel capítulo 3 versos 9 y 10. Primera de Samuel capítulo 3 versículos 9 y 10. Y usted sabe que de repente escuchaba su nombre, iba a ver a Elí, le decía, dime Elí. No, yo no te llamé. Y después otra vez, Samuel, Samuel. Y ahí va otra vez. Yo no te llamé, pero entonces Elí entendió quién le estaba hablando a Samuel. Y Elí le da ciertas instrucciones a Samuel. Pero ¿qué dice? Así que le dijo, anda a acostarte. Si oyes otra vez que te llama, contesta así, dime, Dios mío, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué puedo servirte? ¿Cómo hay que contestar? ¿Cómo vas a contestar? No otros 5 minutos más de dormir. No, más tarde. No, es que no estoy preparado. No, es que me da pena hablar. No, es que no sé cómo. No, Dios te dice, cuando Él te llame, tú tienes que contestarle, ¿en qué puedo servirte? Otras versiones dicen, heme aquí, Señor, tu siervo, escucha. Samuel volvió a acostarse y poco después Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes, Samuel, Samuel. Y él contestó, dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Y usted conoce la historia de Samuel, un gran profeta de Dios, que tuvo el privilegio de ungir a 2 reyes, a Saúl y a David. Aparte, un gran juez que Dios usó. Un hombre 100% consagrado a Dios. ¿Sí está comprendiendo hoy, verdad? Dígame que sí, porque si no, hasta me voy a sentir mal. Dios quiere que te consagres. Dios quiere que te apartes para Él. Dios quiere que le sirvas. Pero para servirle hay que consagrarnos primero. Necesitamos de Él, que Él nos fortalezca. Estamos esperando el cumplimiento de sus promesas. Y créame, en este año en el que pasó y en lo que va de este año, mire, mucha palabra de Dios, muchas profecías se están cumpliendo cabalmente. Cabalmente se están cumpliendo. Solo le invito para que usted estudie a partir del año de 1948, el mayo, donde Israel es constituido como nación. De ahí para acá se activa el reloj profético de Dios. Y vea todo lo que ha pasado desde esa fecha hasta acá. Y usted se dará cuenta cómo el tiempo cada vez está más cerca. Y una de las señales, porque cuando Jesús dijo, será como en los días de Noé, una clara señal de eso son los cambios climatológicos. En aquel tiempo de Noé no llovía como conocemos hoy. Hoy veamos los cambios de clima. En un mismo día podemos tener todos los climas. Bueno, ¿cómo estaba hoy en la mañana? No sé dónde venga usted, pero donde yo estaba, hasta neblina había y frío hacía. Y de repente venimos llegando para acá, el solezote, dije, Señor, gracias. Pero ahí me quito el chaleco, como cebolla, ¿verdad? Te quitas la chamarra, te quitas el chaleco, después te quitas el suéter y ahí te vas despojando. Porque hoy el cambio de los cambios climatológicos están a la orden del día.
Ya no hablemos de los famosos socavones, que hasta el día de hoy muchos no se explican ni cómo salen y pues cómo los rellenan. Tremendo, ¿verdad? Es una forma en que la tierra se está manifestando, está diciendo, está clamando por la manifestación de los hijos de Dios. El clima es una señal clara. La maldad, la inmundicia, la inmoralidad sexual. Todo eso está pasando hoy. Repita conmigo, ¿estamos dispuestos a hacer su voluntad? ¿Sí está dispuesto a hacer su voluntad? A ver, le vuelvo a preguntar, ¿está dispuesto a hacer su voluntad? Incluso si va a sufrir. ¿Sí? Por eso me lo voy a llevar a la sierra. ¿Y en qué hotel me voy a quedar, pastor? Es que mi esposita me dice, es que unos hermanos tienen dudas, así como mi hermano Pablito, mi hermana, ay Dios Marta, su esposo, ¿verdad? Sobre todo los que me van a acompañar por primera vez, los que ya tienen, ya yendo un tiempo con nosotros, ya saben de qué se trata. Pero yo les digo desde ahorita, lo único que les prometo es un hotel de 1000 estrellas. A usted no se, mire, espacio para dormir, no, usted ni se preocupe. Sobra. Y si no, tenemos ahí un pequeño terrenito, ¿verdad? Pequeñito, como de 500 metros cuadrados, ahí para que usted se pueda dormir. Se puede llevar su casita de campaña si quiere. Pastor, ¿y el baño? Harto espacio. Harto. Sí, en serio. Nada más llévese su papel higiénico. Se me queda. A ver, yo le pregunté, ¿estamos dispuestos a hacer su voluntad? ¿Y estamos dispuestos a sufrir si es necesario? ¿Jesús vino a sufrir o no? Hasta la muerte y muerte de cruz. Y podemos ver en la Biblia tantos hombres y mujeres de Dios que sufrieron a causa del Evangelio. Y para muestra les dejé un pequeño videíto la vez pasada en el grupo o en los grupos de la iglesia mártir o los primeros mártires de la iglesia. Cómo eran devorados por los leones en el Coliseo romano. Y obviamente pues no, jamás se va a comparar a la realidad. Y ahí daban su vida por el Evangelio. Sufrían por el Evangelio. Hoy aquí sufrí por el Evangelio. Es que el pastor no me habla. Estoy enfermo y ni me habla. ¿Y cuándo me avisaste que estabas enfermo? No me hagas pecar porque quieren que adivine. No es más fácil, pastor, me siento mal, tengo un problema. ¿Puede usted orar por mí? Con mucho gusto. Es que no me visita el pastor. ¿Cuándo me invitaste a tu casa? Aquí hay unos otros hermanos que me han dicho, pastor, pase por favor. Pues yo voy. Si me invitan, yo voy. Ya ven cómo es el pastor que le gusta de gorrita café. Pero créame, yo no me voy a parar a una casa, aunque sepa dónde vivan, si no me invitan. Porque si no me invitan, pues también es por algo, y lo cual yo respeto también. Pues no sé ni por qué le dije eso. Si estamos dispuestos a sufrir o a trabajar como Él nos lo pida. Escuche, como Él nos lo está pidiendo. ¿Quién nos está mandando a la sierra? El Señor. El pastor no es el que, sí, por emoción, vámonos para allá todos. No, es Dios el que nos lleva. Y la muestra está que esta última vez que fuimos, en medio de tanta lluvia por acá, nos fuimos y llegamos sin una gota de lluvia en todo el camino. Y de regreso igual. Eso sí, llegamos a la casa y llegamos allá, gloria a Dios, pero en el camino ni una gota de lluvia. O sea, Dios nos guardó. Y esta no va a ser la excepción. Se le va a dar palmas de ceras fuerte. Y quiero ir terminando, porque hoy es Santa Cena.
Mire, Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10. Palabra de Dios para todos, hijo, por favor. Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10. Aquí Jesús, como siempre, dando grandes enseñanzas. Dice: supongan que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando o cuidando ovejas. Cuando regresa del campo, ¿acaso le dicen: ven y ocupa un lugar en la mesa? En vez de eso, no le dicen: prepárame la cena y alístate para servirme. Después de que yo termine de comer, tú podrás comer y beber. A los siervos no hay que agradarles por cumplir con lo que su patrón los ha mandado hacer. Ustedes son, dígale a su hermano, ustedes son como siervos. Cuando ustedes hagan todo lo que se les ha ordenado, digan: no somos más que siervos, solo hemos cumplido con nuestro trabajo. Porque muchos de repente: es que como yo hice esto, amado, perdóneme, usted está haciendo lo que Dios le está pidiendo, nada más. Punto. Es que a veces queremos los aplausos de las personas, que la gente nos reconozca. Mire, a mí lo que más me importa es que Dios me reconozca. Si obedecemos a Dios, solo cumplimos con nuestra obligación. Y dígale a su hermano: y debemos de considerarlo un privilegio. Vuelvo a decirle, los que necesitamos servirle a Dios somos nosotros. Nosotros somos los que necesitamos servirle a Dios. Tal vez alguna vez sintió usted que merecía un crédito especial por servirle a Dios. Dígale a su vecino: la obediencia es nuestro deber. Vamos, dígale: la obediencia es nuestro deber. No es un acto de caridad. Repita conmigo: nuestro servicio nos traerá honor. ¿Cuántos quieren ser honrados por papá? Empecemos a servirle entre nuestros compañeros de servicio. Sirvamos a los hermanos. Muchos se sirven de los hermanos y Dios no quiere eso. Quiere que sirvamos a nuestros hermanos, como Jesús lo hizo cuando lavó los pies de sus discípulos. Y cuando Pedro dijo: no, es que como tú, Señor. Mira, Pedro, si no lo haces no tienes parte conmigo. Entonces báñame todo. No, Pedro, solo los pies, porque todo tú ya estás limpio, pero tus pies se contaminan, tus pies se ensucian. Porque hay un ejemplo de humildad, de servicio en Jesús. Sirvamos a los hermanos. Sirvamos. Qué hermoso es cuando tú llegas a otro lugar, a otra iglesia, y ves cómo el pueblo te sirve. Es una gran bendición. Pero también porque nosotros hemos aprendido y nos esforzamos cuando viene alguien de fuera, tratamos de servirle a nuestra capacidad, a nuestra posibilidad, pero servirle. Mire, no vaya a pasar como una persona que fuimos allá a San Luis, pero no se preocupe, ya ahí no vamos a ir, para que estén tranquilos los que van a ir conmigo. Pero llegamos a un lugar, y tal vez mi hermana Belén se acordará, y Rafa, lo siento, hijo, no sabía que se iban a portar así, de haber sabido no los mando. Que no les ofrecieron ni una taza de té. O sea, perdóneme, hermano, cuando esos hermanos, cuando vinieron aquí, se les dio la mejor atención, se les dio de comer hasta que ya no pudieran. Y no es posible que si yo dejo a unos hermanos ahí,
para que le sirvan a Dios y le sirvan a los hermanos, lo menos. Ok, puedo entender que a lo mejor no hay dinero, yo eso lo puedo entender, pero hermano, tienes árboles de limón, tienes árboles de naranja. ¿Qué te cuesta arrancar unas hojitas, prender un fuego y hacerles aunque sea un té? ¿Sí estamos entendiendo? Es la intención de servir, no es lo que tú puedas ofrecer para darle a los... No, es la intención de tu corazón. Y yo se lo dije a él claramente, y perdóname, es la última vez que yo vengo aquí contigo. Me apena mucho que no hayas entendido el mensaje. Porque así tiene que ser, amados. Aún entre nuestros enemigos, que serán forzados a admirar la sinceridad y la felicidad nuestra. Aún a nuestros enemigos hay que servirles. A ver, le doy un ejemplo claro. ¿Qué pusieron el día de ayer aquí, Emilio, que estábamos aquí afuera? ¿Qué pusieron aquí, enfrente? Y me vienen a pedir de favor que si movía el coche, mire, todavía. Si yo me hubiera recordado lo que alguna vez trataron de hacer, y tal vez mi hermano Francisco se acordará, y vaya que si él se acuerda, ¿verdad, hijo? Si hubiera sido otro, pues espérate hasta que yo me vaya. Y eso sí te pido que la quites a buena hora. Pero no, hermano. Claro que sí, vecina, no se preocupe. Oiga, como a qué hora la quita, no se preocupe, vecino, a las 7 de la mañana ya está quitada. Ok, gracias. Qué bonito, ¿verdad? Que a nuestros enemigos, que entendamos que las personas no son nuestros enemigos, es lo que hay detrás de las personas. Pero cuando uno se maneja de una forma diferente, con un testimonio, las cosas tienen que mejorar. Y ya desde hace un tiempo, gracias a Dios, tenemos una mejor relación con nuestros vecinos. Y eso es muy importante para nosotros y para dar un testimonio a la comunidad donde estamos. En el día del juicio, amados, ante una asamblea del universo, se te entregarán coronas de vida eterna. Los galardones, las coronas se entregan allá, pero se ganan aquí en la tierra, con tu testimonio, con tu servicio aquí. Pero allá es donde se honra a los siervos y a las siervas de Dios. Póngame por favor Mateo capítulo 24, versículos del 12 al 13. Y parte de lo que habló Jesús. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Levante su mano derecha. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sin duda estamos viendo esto hoy. Baje su mano. Estamos viviendo esto hoy. Un aumento de la iniquidad, de la maldad. Y el amor de muchos se está enfriando. Pero dice, el que persevere hasta el final será salvo. Y es una honra que papá nos da. Apocalipsis 2:10. Aquí el Señor Jesús hablándole a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2:10. No temas lo que estás por sufrir. Vamos, dígale que tiene un lado. No temas por lo que estás por sufrir. O sea, no tengas miedo. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero sé fiel hasta el final. Sé fiel hasta el final. Hasta el final. Vamos, anima al que tenga a un lado. Ya no desmayes. Fortalécete en el Señor. Fortalécete hoy en el Señor. Y por último, Apocalipsis 3:10 al 11. Aquí el mismo Señor Jesús ahora hablándole a la iglesia de Filadelfia.
porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Retén lo que tienes, permanece firme. El tiempo está cerca, iglesia. Ahorita tú y yo tenemos que, de verdad, salir y servirle con todo nuestro corazón. No solo aquí en la iglesia, allá afuera es donde es más importante, con nuestro testimonio, con tu testimonio. Amén. Porque si no, amados, nos vamos a arrepentir de no haberle servido enteramente. Nos vamos a arrepentir si no le servimos a Dios enteramente, completamente, en cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué no le decimos hoy que nos reciba en su servicio desde hoy? Mire, dos pastores se habían encontrado en un camino. Cada uno iba a predicar a su iglesia. Y uno le dice al otro: yo espero hoy que el Señor haga resplandecer mi rostro por la mañana. Y el otro pastor le respondió: bien, pues en cuanto a mí, si no lo hace, hablaré sin embargo bien de él, y a sus espaldas también hablaré de él bien. O sea, lo haga o no lo haga en mí, yo siempre hablaré bien de mi Dios. Amén. Mire, había un perrito que no le seguía, que seguía a todo el mundo, pero no le pertenecía a nadie. Nadie cuidaba de él. Y cuando más muestra su afecto a su amo, mayor es el afecto del amo hacia él. En el servicio doméstico, ¿no mantendríamos a un servidor que empleara la mitad de tiempo en el servicio de otro? Sí. Claro que sí. Cuando usted se refiere a la iglesia, ¿cómo se refiere usted? ¿Mi iglesia? ¿O la iglesia en la que nos congregamos? ¿O la iglesia en la que me congrego? ¿Cómo se refiere usted? Porque desde ahí ponga atención. Cuando usted viene a la iglesia, cuando le preguntan: ¿a dónde vas? ¿Cuál es su respuesta? ¿Voy a dónde? Es que voy a la iglesia a la que me congrego. O haces parte de la iglesia como si fuera tuya y dices: voy a mi iglesia a servirle a mi Dios con mis hermanos. Porque ya desde ahí reflexiona. Entonces tú puedes decir: yo vengo a la iglesia, pero solo la ves como una iglesia porque no la estás viendo como tu iglesia. Es como puedes decir: es que yo veo al pastor, pero sé que es pastor, pero no es mi pastor. ¿Sí está comprendiendo? Tenemos que ver a la iglesia como si fuera mi iglesia. No porque yo haya dado mi vida, sino que yo soy parte de la iglesia. Eso habla de un sentido de pertenencia, un sentido de identidad. Amén. Entonces no sé cuántos querramos servirle al Señor. El Señor dice que viene pronto. Y retén firme lo que Él te ha dado. Firme. No desmayes. Hoy que hay Santa Cena, le invito a que reflexione. Póngase sobre sus pies. Y si hubiera algo que pedirle a Dios, pedirle perdón a Dios por... Yo creo que vamos a la del alfa y la omega, hijo.